23 de octubre, San Juan de Capistrano, sacerdote religioso, predicador. Nació en Capistrano, diócesis de Sulmona, Italia, en 1385. Etimológicamente significa Dios es misericordia, viene de la lengua hebrea. Hijo de un caballero francés o alemán que murió cuando era muy joven, Juan. Estudió con esmero en la Universidad de Perugia, cerca de Asís. Fue abogado y juez. En 1412 fue nombrado gobernador de Perugia por Ladislao, rey de Nápoles, quien tenía control de esa ciudad. Luchó contra la corrupción y el soborno. Cuando estalló la guerra entre Perugia y Malatesta en 1416, Juan trató de conseguir la paz, pero en vez lo tomaron prisionero de guerra. En la cárcel decidió entregarse del todo a Dios. Tuvo un sueño en el que vio a San Francisco que le llamaba a entrar en la orden franciscana. Juan se había casado justo antes de caer preso, pero el matrimonio nunca se consumó y fue anulado. Entró en la orden franciscana en Perugia el 4 de octubre de 1416. Tenía 30 años, por lo que el maestro de novicio lo puso a prueba, dándole los más humildes oficios. Fue discípulo de San Bernardino de Siena, quien le enseñó teología. Se distinguió como predicador, aún siendo diácono, ordenado a los 33 años. Por 40 años fue predicador itinerante por Italia y otros países. Una vez en Brescia, Italia, predicó a una multitud de 126.000 personas que habían venido de las provincias vecinas. Por su radical llamada a la conversión y su sencillez, la gente lo relacionaba con San Juan Bautista. Traían las cosas de superstición y ocultismo y las quemaban en hogueras públicas. Tenía gran fama por su don de curación y le traían a los enfermos para que les haga la señal de la cruz. Como San Bernardino propagó la devoción al nombre de Jesús, por lo que ambos, junto con otros franciscanos, fueron acusados de herejes. Él defendió al grupo con éxito. Muchos jóvenes le seguían en la vida religiosa, estableció comunidades franciscanas, escribió extensivamente sobre todo contra las herejías de su época. Muchos de sus sermones se conservan. 2 veces la comunidad franciscana lo eligió como vicario general. En visita en Francia, conoció a Santa Colette, reformadora de la Orden de las Clarisas, con la que simpatizaba. Juan tenía gran don para la diplomacia, era sabio y prudente, sabiendo medir sus palabras para que éstas sirvan la voluntad de Dios. 4 pontífices, Martín V, Eugenio IV, Nicolás V y Calixto III, lo emplearon como embajador en muchas y muy delicadas misiones diplomáticas con muy buenos resultados. 3 veces le ofrecieron nombrarlo obispo de importantes ciudades, pero prefirió seguir siendo un pobre predicador. Fue nuncio apostólico en Austria, donde predicó
extensivamente y combatió la herejía de los husitas. También predicó con gran fruto en Polonia, invitado por Casimiro IV. Los cruzados defienden Europa. En 1451 el sultán Mahoma II se lanzó una campaña con el fin de lograr la conquista de Europa. Conquistó a Constantinopla en 1453 y entonces se preparó para invadir a Hungría. En 1454, Serbia cayó en sus manos. Las noticias procedentes de Serbia eran horribles. Quienes se resistían a renunciar a Cristo eran torturados. Todo lo que fuese cristiano era destruido o confiscado. En 1454, Juan Capristano participó en la Dieta de Frankfurt y se dispuso a preparar la defensa de Hungría. Fue a Hungría y predicó una cruzada en defensa de la cristiandad. A la edad de 70 años, el Papa Calixto II lo comisionó para dirigirla. En Szeged unió el ejército de campesinos que había reunido con el ejército hunyadi y ambos se dirigieron a Belgrado. Se decía que los cuarteles parecían casas de religiosos más que campamentos militares, porque en ellos se rezaba y se predicaba la virtud. Se celebraba también la misa diaria. A Juan Capristano le tenían un gran respeto. Batalla de Belgrado, 1456, salva a Europa de los musulmanes. Los musulmanes atacaban a Belgrado. Contaban con 200 cañones, 50.000 de caballería y una gran flota que penetró por el río Danubio. Ante la superioridad de las fuerzas enemigas, los cristianos pensaban retirarse, pero intervino Juan de Capistrano convenciendo a Hunyadi a que atacara la flota turca, a pesar de ser mucho más numerosa. En el momento en que los defensores de la ciudad se iban a retirar dándose por vencidos, Juan los animó llevando en sus manos una bandera con la cruz y gritando sin cesar: Jesús, Jesús, Jesús. Recorrió todos los batallones gritando entusiasmado: creyentes, valientes, todos a defender nuestra santa religión. Juan nunca utilizó las armas de este mundo, sino la oración, la penitencia y la predicación. Mientras se luchaba en Belgrado, el Papa pidió rezar el Ángelus por la victoria. Los musulmanes fueron vencidos y tuvieron que retirarse de la región. Así se ganó la batalla de Belgrado del 21 al 22 de julio de 1456. San Juan de Capistrano había ofrecido a Dios su vida por salvar la cristiandad. Dios le aceptó su oferta y pronto murió junto con un yadi, víctima del tifo. Los cadáveres de los muertos en batalla causaron una epidemia de tifo que también contagió al santo, que ya estaba débil y anciano. Murió en Villach, Hungría, unos meses más tarde, el 23 de octubre. Estados Unidos, un hombre famoso por la misión franciscana en California que lleva su nombre. Fue beatificado el 19 de diciembre de 1650 por Inocencio X.
canonizado el 16 de octubre de 1690 por Alejandro VIII. Sea amado, adorado y alabado mi amado Señor en todos sus santos.